En una gélida Nochebuena en Madrid, una anciana ciega es llevada a la terraza por su nuera durante una lujosa fiesta. Allí, bajo crueles palabras, ella suplica para volver a entrar, pero es empujada sin piedad. El frágil cuerpo se desploma desde el quinto piso, cayendo justo sobre el coche de su propio hijo, quien presencia la escena totalmente conmocionado. Pero la anciana sobrevive, y con una única frase susurrada, comienza a destruir la farsa construida durante años por su cruel nuera. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. La nieve artificial caía suavemente sobre los jardines del edificio Mirador de la Castellana, creando una atmósfera mágica que contrastaba con el cálido ambiente del interior en pleno diciembre en Madrid. En el ático del edificio más lujoso del Paseo de la Castellana, la fiesta de Navidad de la familia Álvarez Castillo prometía ser el evento social de la temporada. Lámparas de araña de cristal reflejaban luces doradas sobre las copas de champán, mientras camareros circulaban con bandejas de canapés entre los invitados vestidos con sus mejores galas. Elena Álvarez observaba todo desde un rincón discreto, los dedos apretando con fuerza el bastón blanco que la acompañaba desde hacía 3 años, desde que la retinosis pigmentaria le robó por completo la visión. A sus 72 años, cada sonido amplificado de la fiesta la hacía estremecer. Las conversaciones altas, las risas estruendosas, la música electrónica pulsando en los altavoces modernos. Todo parecía conspirar contra su necesidad desesperada de silencio y tranquilidad. Ella ya no pertenecía a aquel mundo de ostentación y ruido, o mejor dicho, nunca había pertenecido de verdad. La anciana vestía un conjunto azul marino discreto, elegido por su propia nuera, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Victoria siempre elegía su ropa ahora, así como decidía lo que comería, cuándo saldría de la habitación, con quién conversaría. En los últimos meses, Elena sentía que su vida se había convertido en una prisión invisible, controlada por aquella mujer de voz dulce e intenciones venenosas que su hijo Marcelo había traído a casa 5 años atrás. Elena tanteó el aire frente a ella buscando la pared que sabía que estaba allí, cuando sintió una mano firme sujetar su brazo. No era el toque gentil de Marcelo, su hijo querido, que siempre la guiaba con paciencia. Era el agarre posesivo de Victoria, que apretaba más fuerte de lo necesario. «Suegra, ¿qué haces aquí parada como una estatua? Estás incomodando a todo el mundo, a los invitados les da reparo acercarse». Victoria hablaba bajo, pero el veneno se deslizaba en cada sílaba. «Ven, te llevaré a un lugar más adecuado para ti». Elena sintió el corazón acelerarse. Adecuado. Esa palabra se había convertido en un código entre ellas. Significaba lejos, invisible, olvidada. Victoria siempre encontraba formas de apartarla de las reuniones familiares, de las comidas de domingo, de las conversaciones importantes. Decía que era por su bien, que una persona en su condición necesitaba descanso, protección. Pero Elena sabía la verdad. Victoria quería el control total de la casa, de la familia, del dinero. Y una suegra ciega era un obstáculo inconveniente. Solo quería quedarme un poco aquí, sentir el ambiente. Hace tanto tiempo que no participo en una fiesta. Elena intentó sonreír, pero su voz salía temblorosa. «Por favor, déjame quedarme solo un poquito más». «¿Un poquito más?» Victoria rió bajo, un sonido sin humor. «Ya llevas aquí media hora y no has hablado con nadie. La gente te tiene lástima, ¿sabes? No saben qué decir. Es incómodo para todos. Además, necesitas descansar. Pareces tan cansada». «No estoy cansada, yo solo...» La mano de Victoria apretó más fuerte el brazo de Elena, cortando sus palabras. «No discutas conmigo. Sabes que yo te cuido mejor que nadie. Marcelo está ocupado con los inversores. No voy a molestarlo por tus caprichos. Ahora ven». Elena sintió las lágrimas quemar sus ojos ciegos. Ya no tenía fuerzas para luchar. Cada enfrentamiento con Victoria la dejaba más exhausta, más pequeña, más derrotada.
La nuera se había convertido en una sombra amenazante en su propia casa, manipulando cada situación, distorsionando cada palabra, aislándola del hijo que tanto amaba. Mientras Victoria la conducía por los pasillos del piso, Elena oía fragmentos de conversaciones, empresarios discutiendo negocios, mujeres riendo de chistes que ella no entendía, el tintineo de copas brindando por el éxito. Aquel mundo ya no era suyo, quizás nunca lo había sido. Victoria la llevó hasta el balcón del 5º piso, una zona amplia con vistas al paseo de Mimo, la Castellana iluminado por las luces de Navidad. El frío de diciembre entraba por la puerta de cristal entreabierta, trayendo un alivio momentáneo del calor sofocante de la fiesta. Elena respiró hondo, sintiendo el aire helado llenar sus pulmones. Por un instante, olvidó la presencia opresiva de la nuera a su lado. «Aquí está mejor, ¿verdad?». Victoria habló con una dulzura falsa que hacía que Elena se estremeciera. «Aire fresco, silencio, exactamente lo que necesitas. Quédate aquí un rato mientras yo vuelvo con los invitados. No te muevas, ¿de acuerdo? No quiero que te hagas daño». Elena asintió, agradecida por la perspectiva de unos minutos a solas. Pero Victoria no se alejó. En cambio, su voz cambió completamente de tono, volviéndose fría y calculadora. «Sabes, Elena, he estado pensando. Te estás volviendo cada vez más frágil, más confusa. Quizás sea hora de que consideremos un lugar más apropiado para ti. Una residencia especializada, con profesionales capacitados para cuidar de personas en tu condición». El corazón de Elena se disparó. Sabía que ese momento llegaría. Victoria llevaba insinuándolo meses, probando la reacción de Marcelo, plantando semillas de duda sobre la capacidad de Elena para cuidarse a sí misma. «No estoy confusa». Elena intentó reafirmar la voz. «Y no necesito una residencia, esta es mi casa. Mi hijo está aquí». «¿Tu hijo?». Victoria rió, un sonido cruel. «Marcelo apenas tiene tiempo para ti, Elena. Está construyendo un imperio. ¿Crees que va a elegir cuidar de una vieja ciega en lugar de centrarse en su carrera? ¿En los sueños que nosotros, él y yo, estamos construyendo juntos? Soy su madre. Él nunca me abandonaría». «¿Nunca?». Victoria se acercó más, su voz ahora un susurro venenoso. «¿Estás tan segura? Porque he trabajado mucho para mostrarle lo fácil que sería todo si tú ya no estuvieras aquí. Cómo nuestra vida sería más ligera, más libre. Y ¿sabes una cosa? Está empezando a estar de acuerdo conmigo». Las palabras golpearon a Elena como puñetazos. Sintió las piernas flaquear, el mundo girando a su alrededor, incluso en la oscuridad perpetua en la que vivía. ¿Sería verdad? ¿Marcelo realmente estaba considerando alejarla? «Estás mintiendo». Elena agarró el bastón con más fuerza, como si fuera un ancla contra la tormenta que Victoria creaba a su alrededor. «¿Lo estoy? Entonces, ¿por qué no ha venido a hablar contigo ni una sola vez esta noche? ¿Por qué evita pasar tiempo a solas contigo? ¿Por qué siempre encuentra una excusa cuando le pides conversar?» Victoria hizo una pausa, dejando que las palabras envenenadas calaran hondo. «Está cansado de ti, Elena. Cansado de cargar con este fardo». «No soy un fardo». «Sí que lo eres, y lo sabes. Cada día que pasa, te vuelves más dependiente, más frágil, más problemática. Marcelo tiene 43 años. Está en la cima de su vida. ¿Por qué debería sacrificarlo todo para cuidar de una vieja que ni siquiera puede ver su propio rostro en el espejo?» Elena sintió una lágrima correr por su mejilla. Por mucho que intentara defenderse, las palabras de Victoria resonaban con inseguridades que llevaba arrastrando años. Desde que se quedó ciega, se sentía un peso para su hijo. Lo veía, o mejor dicho, lo sentía en sus silencios, en la forma en que evitaba ciertos temas, en la rapidez con la que se despedía antes de salir para el trabajo. ¿Acaso Victoria tenía razón? Pero había algo que Victoria no sabía, algo que Elena guardaba como su último as en la manga, su última protección. Ella sabía cosas que Victoria hacía dentro de esa casa cuando pensaba que nadie estaba viendo. Claro que Elena no veía, pero oía,
Oía las conversaciones telefónicas susurradas, los encuentros secretos, las mentiras contadas a Marcelo sobre dónde se estaba gastando el dinero. Elena sabía que Victoria estaba desviando fondos de la empresa familiar, creando cuentas bancarias falsas, manipulando documentos, y si algún día lo necesitaba, Elena usaría ese conocimiento para protegerse. Pero, ¿tendría el valor? ¿O el miedo a perder a su hijo la silenciaría para siempre? Victoria continuó implacable. Tienes dos opciones, Elena. O tú misma le sugieres a Marcelo que quieres ir a una residencia especializada, haciendo que parezca que fue decisión tuya. O tendré que contarle sobre tus episodios de confusión, sobre cómo andas olvidando las cosas, hablando sola, teniendo delirios. Claro que nada de eso es verdad, pero ¿a quién crees que le va a creer? ¿A la esposa joven y dedicada que te cuida con tanto cariño? ¿O a la madre ciega que está claramente entrando en declive mental? Eso es cruel, susurró Elena con la voz rota. ¿Por qué me estás haciendo esto? Porque lo necesito. Victoria habló con una franqueza brutal. ¿No lo entiendes, Elena? No es nada personal. Simplemente estás en mi camino. Tengo planes para esta familia, para este dinero, para este apellido. Y no voy a dejar que una vieja obstinada destruya todo lo que he construido. Elena sintió la rabia crecer dentro de ella, mezclada con el miedo y el dolor. Por primera vez en meses, algo dentro de ella se negó a doblegarse. No. ¿Qué has dicho? Victoria pareció genuinamente sorprendida. He dicho que no. Elena levantó la barbilla, incluso sin ver la expresión de su nuera. No voy a ir a ninguna parte. Esta es mi casa. Marcelo es mi hijo. Y puede que hayas engañado a todo el mundo, pero yo sé quién eres realmente. El silencio que siguió fue denso, cargado de amenaza. Elena podía sentir la tensión en el aire, la respiración alterada de Victoria, la proximidad peligrosa entre ellas. ¿Sabes quién soy? Victoria habló despacio, midiendo cada palabra. ¿Y qué es exactamente lo que crees que sabes? Elena dudó. ¿Sería seguro revelarlo ahora? En ese momento, a solas en el balcón, lejos de testigos, pero algo dentro de ella, quizás la desesperación de quien no tiene nada más que perder, la hizo continuar. Sé lo del dinero, lo de las cuentas que abriste a nombre de la empresa, lo de los contratos falsos. Oigo tus conversaciones, Victoria. ¿Crees que por ser ciega también soy sorda? Lo sé todo. El aire entre ellas se congeló. Elena podía oír la respiración de Victoria acelerarse, el crujir de sus dientes, el movimiento brusco al acercarse aún más. No sabes nada. La voz de Victoria estaba alterada ahora, el barniz de civilidad completamente roto. No tienes pruebas de nada. Son solo fantasías de una vieja confusa y resentida. Tengo notas. Mintió Elena desesperada por protegerse. Alguien anota para mí todo lo que oigo. Está guardado en un lugar seguro. Si algo me pasa, Marcelo lo sabrá todo. Estás mintiendo. ¿Lo estoy? Las dos mujeres permanecieron en silencio, el viento frío del balcón azotando sus rostros. Dentro, la fiesta continuaba animada, ajena al enfrentamiento que se desarrollaba afuera. Elena sentía el corazón latir tan fuerte que parecía que todos podrían oírlo. Victoria dio un paso adelante, su voz ahora peligrosamente baja. Has cometido un error muy grande, Elena, un error que no vas a poder arreglar. Antes de que Elena pudiera responder, oyó unos pasos que se acercaban. Era Marcelo, su voz familiar trayendo un alivio momentáneo. «Mamá, ¿estás aquí fuera? Hace mucho frío. Entra». La mano de Victoria soltó el brazo de Elena inmediatamente, y cuando habló, su voz había recuperado toda la dulzura falsa. Justo la estaba trayendo de vuelta, mi amor. Dijo que quería tomar un poco de aire, pero creo que ya ha estado demasiado tiempo aquí fuera. Mira cómo está temblando de frío. Marcelo se acercó, rodeando los hombros de su madre con sus brazos. Elena sintió el calor de su hijo, el olor familiar de su perfume, y casi se derrumbó en lágrimas. ¿Cómo podría contarle la verdad sin parecer exactamente lo que Victoria intentaba hacerla parecer?
Una vieja confusa, paranoica, inventando historias. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Marcelo con genuina preocupación. «Estás temblando». «Estoy bien, hijo, solo un poco cansada». Elena forzó una sonrisa. «La fiesta es preciosa. Victoria y tú habéis hecho un trabajo maravilloso». Victoria se acercó a su marido, entrelazando su brazo con el de él, con una posesión territorial que no pasó desapercibida para Elena. «Tu madre es muy educada, mi amor, pero creo que necesita descansar ya. Ha sido un día largo para ella». Marcelo miró a su esposa, luego a su madre. Elena podía sentir su vacilación, su indecisión. «¿Quieres que te lleve a la habitación, mamá?» «No, hijo». Elena sabía que si se iba ahora, no tendría el valor de volver, de enfrentarse a Victoria de nuevo. «Me gustaría quedarme un poco más. Quizás sentarme en algún lugar más tranquilo ahí dentro». Antes de que Marcelo pudiera responder, Victoria intervino. «Amor, el doctor Méndez te está buscando. Ese inversor de Guadalajara que estabas esperando. Dijo que es urgente. ¿Por qué no vas a hablar con él mientras yo acomodo a tu madre en el salón?» Marcelo dudó mirando a Elena con preocupación. «¿Seguro que estás bien, mamá?» «Sí, hijo. Ve a ocuparte de tus asuntos. Estoy en buenas manos». Elena casi se ahogó con la última frase, pero mantuvo la sonrisa. Tan pronto como Marcelo se alejó, la sonrisa de Victoria desapareció al instante. Sujetó el brazo de Elena de nuevo, esta vez con aún más fuerza. «Esta conversación no ha terminado», susurró en el oído de su suegra. «Ni de lejos». Victoria guió a Elena de vuelta al interior, pero en lugar de llevarla al salón como había prometido, la condujo por un pasillo diferente, lejos de los invitados. Elena reconoció el camino por la textura diferente del suelo bajo sus pies, por el eco particular de las paredes. Iban en dirección al despacho de Marcelo, en el extremo opuesto del piso. «¿A dónde vamos?» Elena intentó detenerse, pero Victoria la empujó suavemente hacia adelante. «A un lugar donde podamos tener una conversación privada, sin interrupciones». Victoria abrió la puerta del despacho y prácticamente empujó a Elena dentro, cerrando la puerta tras ellas. El ambiente estaba silencioso, aislado acústicamente para las reuniones de negocios de Marcelo. Nadie podría oírlas allí. Elena sintió el miedo aumentar, dándose cuenta de que había cometido un error terrible al enfrentarse a Victoria. Había subestimado hasta dónde estaba dispuesta a llegar su nuera. «Ahora, Elena, vamos a tener esa conversación honesta que tanto querías», dijo Victoria, y Elena pudo oír el crujido de la silla mientras la nuera se sentaba. «Me has amenazado. Has dicho que tienes pruebas contra mí. Quiero saber dónde están esas pruebas, y las quiero ahora». «Ya te lo he dicho. Están en un lugar seguro». «¿Lugar seguro? No sales de casa desde hace meses sin que alguien te acompañe. ¿Cómo podrías haber guardado lo que sea en algún lugar sin que yo lo supiera?» Victoria rió. «Estás mintiendo. No tienes nada. Solo has oído algunas conversaciones y estás intentando asustarme». Elena permaneció en silencio, dándose cuenta demasiado tarde de que Victoria tenía razón. No tenía pruebas reales, solo conocimiento, fragmentos de conversaciones, sospechas. Nada que pudiera realmente incriminar a su nuera o convencer a Marcelo. «Tu silencio me lo dice todo». Victoria se levantó, acercándose a Elena. «No tienes nada. Nunca lo has tenido. Estás desesperada, intentando aferrarte a cualquier cosa que pueda darte algún poder sobre la situación. Pero no va a funcionar, Elena. ¿Sabes por qué?» «¿Por qué?», susurró Elena, sintiendo cómo las últimas chispas de esperanza se apagaban. «Porque nadie te cree. Nadie te creería nunca. Eres solo una vieja ciega y confusa. Y yo soy la nuera dedicada que ha sacrificado su juventud para cuidarte. ¿A quién crees que elegirá Marcelo?» Elena sintió las lágrimas correr libremente ahora. Victoria tenía razón. Había perdido a su hijo, su casa, su dignidad, todo. Pero entonces algo inesperado sucedió. La puerta del despacho se abrió bruscamente y la voz de Marcelo resonó en el ambiente. «¿Qué está pasando aquí?» Las dos mujeres se quedaron heladas. Elena no sabía si debía sentir alivio
o terror. Victoria recuperó la compostura con una velocidad impresionante. Mi amor, tu madre se estaba sintiendo mal. La traje aquí para que descansara lejos del ruido. Victoria habló con una preocupación perfectamente ensayada. Le costaba respirar. ¿Mamá? Marcelo se acercó, tocando el rostro de Elena. ¿Estás bien? ¿Necesitas un médico? Elena abrió la boca, las palabras atascadas en la garganta. Ese era el momento de contarlo todo, de revelar quién era Victoria realmente. Pero cuando intentó hablar se vio paralizada por el miedo. ¿Y si Marcelo no le creía? ¿Y si se ponía del lado de Victoria? Perdería a su hijo para siempre. Estoy bien, hijo, mintió Elena odiándose por ello. Solo un poco mareada, el calor de la fiesta. Marcelo miró de su madre a su esposa, sintiendo claramente que algo iba mal, pero sin poder identificar exactamente el qué. Voy a pedir que preparen tu habitación, mamá. Necesitas descansar. Buena idea, mi amor. Victoria tocó el brazo de su marido con ternura. Yo la ayudaré a acomodarse. Tú vuelve con los invitados. No queremos que noten tu ausencia. Marcelo dudó una vez más, luego asintió. De acuerdo, pero llámame si necesitas cualquier cosa. Besó la frente de su madre y salió del despacho. Tan pronto como la puerta se cerró, Victoria se volvió hacia Elena con una sonrisa triunfante. ¿Ves? Tuviste tu oportunidad y la dejaste pasar. Ahora vamos a establecer algunas reglas nuevas para nuestra convivencia. La primera, nunca más me amenazarás. La segunda, empezarás a hablar con Marcelo sobre querer ir a una residencia especializada. Gradualmente, claro. No queremos que parezca forzado. La tercera, olvidarás todo lo que crees haber oído sobre mis actividades financieras. ¿Ha quedado claro? Elena no respondió. Dentro de ella, algo se había roto definitivamente. La última chispa de resistencia se apagó, dejando solo resignación y desesperación. He preguntado si ha quedado claro, repitió Victoria, su voz como el acero. Ha quedado, susurró Elena, derrotada. Genial. Ahora a tu habitación. Has tenido un día largo y necesitas descansar. Victoria tomó el brazo de Elena, con una amabilidad que contrastaba cruelmente con sus palabras venenosas de momentos atrás. Mientras caminaban por los pasillos, Elena oía a lo lejos la fiesta aún en marcha, la vida continuando normalmente para todos, ajenos a la guerra silenciosa que se libraba entre aquellas paredes. Pensó en cómo había llegado a ese punto, cómo una mujer que un día fue fuerte e independiente se había vuelto tan frágil y sumisa. Elena Álvarez no siempre fue así. Décadas atrás, cuando su marido aún vivía, ella gestionaba los negocios de la familia con mano firme, criaba a Marcelo con amor y disciplina, participaba activamente en obras sociales. Era respetada, admirada. Pero la viudez la fragilizó, y la ceguera la aprisionó en un mundo de dependencia que jamás imaginó experimentar. Y Victoria, percibiendo esa vulnerabilidad como un depredador percibe a una presa herida, avanzó sin piedad. Cuando llegaron a la habitación, Victoria ayudó a Elena a acostarse, ajustando las almohadas con una delicadeza teatral. Descansa bien, suegra. Mañana empezamos un nuevo capítulo de nuestra relación. Un capítulo donde entiendas cuál es tu lugar. Elena permaneció inmóvil en la cama después de que Victoria se fuera, escuchando los sonidos apagados de la fiesta a través de las paredes. Lágrimas silenciosas corrían por su rostro mientras se preguntaba si había alguna salida, alguna forma de escapar de aquella prisión invisible en la que se había convertido su propia casa. Pero esa noche, exhausta física y emocionalmente, todo lo que conseguía sentir era una oscuridad aún más profunda que la que le había robado la visión. Los días siguientes a la fiesta de Navidad trajeron una rutina aún más opresiva para Elena. Victoria había intensificado su control, monitorizando cada movimiento de su suegra con una vigilancia obsesiva. La empleada del hogar que antes ayudaba a Elena con tareas simples fue despedida bajo el pretexto de recortes de gastos, aunque Elena sabía que era solo otra forma de aislarla. Ahora dependía exclusivamente de Victoria para todo: alimentación, baño,
incluso para saber qué hora era. Marcelo estaba cada vez más ausente, inmerso en negociaciones complejas que implicaban la expansión de la empresa al mercado internacional. Salía temprano y volvía tarde, generalmente encontrando a su madre ya recogida en su habitación, informado por Victoria de que Elena había solicitado descanso. Claro que Elena nunca había pedido tal cosa, pero ¿cómo contradecir cuando su propia voz parecía ya no alcanzar a su hijo? Una mañana de enero, cuando el frío de Madrid se hacía sentir a pesar de la calefacción central, Elena se despertó oyendo voces susurradas en el pasillo. Reconoció inmediatamente la voz de Victoria, pero había otra persona allí, un hombre. No era Marcelo. La anciana permaneció inmóvil en la cama, aguzando el oído, intentando captar fragmentos de la conversación. El dinero ya ha sido transferido a la cuenta en Andorra. La voz masculina era profesional, controlada. Pero tenemos que actuar rápido. Las auditorías anuales empiezan en marzo. Si descubren las discrepancias antes, no las descubrirán, interrumpió Victoria, su voz confiada. Marcelo confía en mí completamente. Firma lo que le pongo delante sin ni siquiera leer. Está obsesionado con las negociaciones en Europa. ¿Y tu suegra? He oído que anda haciendo preguntas. Elena sintió el corazón dispararse. Así que Victoria había comentado sus sospechas con terceros. Eso era aún más peligroso de lo que imaginaba. ¿La vieja? Victoria rió bajito. Está controlada. De hecho, estoy trabajando para resolver esa situación de forma más permanente. Digamos que pronto dejará de ser un problema. ¿Qué significa eso? Significa que tengo contactos en instituciones especializadas, lugares que aceptan pacientes sin muchas preguntas. Una vez dentro, con los medicamentos adecuados, se quedará tan sedada que no podrá ni formar una frase coherente. Marcelo la visitará algunas veces, sentirá pena y eventualmente se conformará con que fue lo mejor para ella. El horror se apoderó de Elena. Victoria estaba planeando internarla a la fuerza y medicarla hasta que perdiera completamente la lucidez, transformarla en una sombra de sí misma, incapaz de denunciar los crímenes que había descubierto. Las voces se alejaron y Elena oyó la puerta del piso cerrarse. Se quedó tumbada, temblando, tratando de procesar lo que acababa de oír. Necesitaba hablar con Marcelo. No importaba si le creía o no, necesitaba intentarlo. Pero ¿cómo? Victoria controlaba su acceso al hijo, monitorizaba sus conversaciones telefónicas, estaba siempre presente cuando se encontraban. Elena se sentía como una prisionera en su propia casa, y la sensación de impotencia era abrumadora. La puerta de la habitación se abrió bruscamente. Elena fingió estar dormida, respirando profundamente, intentando mantener el cuerpo relajado. «Sé que estás despierta, Elena». La voz de Victoria cortó el silencio. «Y sé que has oído la conversación. He sentido tu corazón acelerado desde el pasillo». Elena no respondió, manteniendo los ojos cerrados, rezando para que Victoria simplemente se fuera. «No sirve de nada fingir». Victoria se acercó a la cama. «Vamos a tener una charlita muy sincera, tú y yo. Siéntate». Con las manos temblorosas, Elena se incorporó en la cama tanteando en busca de su bastón. Victoria se lo puso en las manos con un movimiento brusco. «¿Cuánto has oído?» La pregunta fue directa, sin rodeos. «Nada, estaba durmiendo». «Mentirosa». Victoria sujetó la barbilla de Elena con fuerza, girando su rostro en dirección a su propia voz. «Lo has oído todo. Y ahora estás aterrorizada, pensando en cómo se lo vas a contar a Marcelo, en cómo me vas a exponer. Pero déjame aclarar una cosa, no le vas a contar nada a nadie. Por favor, Victoria, déjame irme. No diré nada, te lo prometo. Solo quiero salir de esta casa, estar lejos de ti». Elena sentía las lágrimas correr, la desesperación agudizando su voz. «Puedo ir a casa de mi hermana en Toledo. Nunca más tendrás que preocuparte por mí. Tu hermana, esa que tiene 78 años y apenas puede cuidarse a sí misma». Victoria soltó el rostro de Elena con desdén. «No seas ridícula. Además, que te fueras así, de repente, haría que Marcelo hiciera preguntas.
preguntas que no quiero responder. Entonces, ¿qué quieres de mí? ¿Qué más puedes quitarme? Ya lo tienes todo. La casa, el dinero, mi hijo. ¿Qué más necesitas? Necesito que desaparezcas. Victoria habló con una frialdad que hizo estremecer a Elena, pero de la forma correcta, gradual, natural. Por eso el plan de la institución es perfecto. Marcelo pensará que está haciendo lo mejor para ti, que estás recibiendo cuidados especializados. Sufrirá un poco al principio, claro, pero lo superará. La gente siempre lo supera. Eres un monstruo, susurró Elena, finalmente pronunciando en voz alta lo que pensaba desde hacía meses. Soy pragmática, corrigió Victoria. Hay una diferencia. Ahora vístete. Vamos a tener otra de esas fiestas esta noche. Pequeña, solo algunos amigos íntimos e inversores importantes. Y tú vas a estar allí, comportada, callada, demostrando señales claras de confusión mental. Hoy empezará el proceso de convencer a todos de que necesitas ayuda profesional. No voy a hacer eso. Sí que lo harás, porque si no lo haces le contaré a Marcelo que intentaste agredirme esta mañana, que estás teniendo brotes violentos. Tengo un testigo que confirmará mi versión, un médico muy respetado que está dispuesto a firmar un informe que certifique tu incapacidad mental. Acabarás en una institución psiquiátrica de todas formas, Elena. La única diferencia es si será en un lugar relativamente cómodo o en un psiquiátrico público, donde te llenarán de medicamentos hasta que te conviertas en un vegetal. Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Victoria lo había pensado todo, preparado cada detalle, construido una trampa de la que no había escapatoria. El día se arrastró en una agonía lenta. Victoria eligió un vestido para Elena, algo inadecuadamente formal para una reunión pequeña. Luego la maquilló con mano pesada, haciéndola parecer una caricatura triste de sí misma. Durante todo el proceso, mantuvo un monólogo sobre cómo Elena debía comportarse, qué señales de confusión debía demostrar, cómo debía tropezar a propósito con las palabras. Cuando los invitados empezaron a llegar por la noche, Elena estaba emocionalmente exhausta. Victoria la colocó en un sillón en el salón como una pieza de decoración patética y comenzó a recibir a los invitados con su simpatía ensayada. Marcelo llegó el último, viniendo directo del trabajo, el cansancio visible en su voz cuando saludó a los presentes. Se acercó a su madre, besando su rostro. «Hola, mamá. ¿Cómo estás?» Antes de que Elena pudiera responder, Victoria intervino. «Ha tenido un día difícil, mi amor». Se despertó confusa. No reconocía su propia habitación. Tuve que calmarla durante horas. Marcelo tocó la mano de su madre preocupado. «Mamá, ¿te sientes bien?» Elena abrió la boca para decir la verdad, para gritar que todo era mentira, que Victoria estaba robando, manipulando, destruyendo. Pero cuando las palabras estaban a punto de salir, sintió la mano de Victoria apretar su hombro con fuerza, las uñas clavándose a través de la tela del vestido. El mensaje era claro. Una palabra equivocada y las consecuencias serían terribles. «Estoy cansada, hijo, solo eso», murmuró Elena, odiando su propia cobardía. La noche transcurrió en una tortura lenta. Victoria se encargaba de llamar la atención sobre cada pequeño error de Elena. Cuando derramó un vaso de agua, cuando confundió el nombre de un invitado, cuando preguntó la hora por tercera vez en una hora. Cada incidente era seguido de un comentario preocupado de la nuera, plantando semillas de duda en la mente de los presentes. El doctor Méndez, uno de los invitados y amigo de la familia, se acercó a Marcelo durante un momento tranquilo de la fiesta. «¿Puedo hablar contigo en privado?» Los dos hombres se apartaron hacia el despacho, y Elena podía oír fragmentos de la conversación a través de la puerta mal cerrada. «Marcelo, no quería molestar, pero estoy preocupado por tu madre. No está bien. Lo sé, anda más frágil últimamente». Marcelo suspiró pesadamente. «Victoria ha estado cuidando de ella, pero quizás no sea suficiente. ¿Has considerado una evaluación neurológica completa? A veces, con la edad, especialmente combinada con la pérdida de visión, puede haber un declive cognitivo acelerado.
Existen instituciones especializadas que... No quiero meter a mi madre en una institución. La voz de Marcelo era firme y Elena sintió una pequeña chispa de esperanza. No estoy hablando de un asilo, Marcelo. Estoy hablando de un centro de rehabilitación neurológica, lugares con profesionales capacitados, terapias especializadas. Podría ayudarla a mantener su calidad de vida. Lo pensaré. La conversación terminó y Elena sintió el peso de la derrota. Victoria estaba ganando. Lenta, metódicamente, estaba convenciendo a todos de que Elena estaba perdiendo la cordura. La fiesta terminó tarde y cuando el último invitado se fue, Marcelo anunció que tenía un viaje de negocios al día siguiente a Barcelona. Estaría fuera 3 días. Elena sintió crecer el pánico. 3 días a solas con Victoria, sin ninguna protección, sin ningún testigo. Marcelo se despidió de su madre con un largo abrazo, y Elena tuvo que resistir el impulso de agarrarlo, de suplicarle que no la dejara. Pero sabía que cualquier demostración de desesperación sería utilizada en su contra. Después de que Marcelo se retirara a su habitación, Victoria volvió al salón donde Elena todavía estaba sentada, congelada de miedo. 3 días, dijo Victoria, y Elena pudo oír la sonrisa en su voz. 3 días para finalizar los preparativos. Mañana un evaluador de la institución vendrá a visitarte, te hará algunas preguntas, observará tu comportamiento. Sabes lo que tienes que hacer, ¿verdad? Por favor. Elena finalmente dejó que las lágrimas cayeran libremente. Por favor, no hagas esto. Te prometo que me iré, que desapareceré de tu vida. Solo no me encierres en un lugar de esos. Es demasiado tarde para... Súplicas, Elena. Victoria se levantó, caminando hacia su habitación. Deberías haber sido más cooperativa desde el principio. Ahora ve a tu cuarto. Mañana será un día largo. Elena tanteó hasta su habitación, cada paso pesado como el plomo. Dentro, cerró la puerta con llave y se dejó caer en la cama, sollozando silenciosamente. Por primera vez en su vida, consideró simplemente rendirse, dejar que Victoria ganara, aceptar el destino que se estaba trazando para ella. Pero entonces, en medio de la desesperación, recordó algo. Un nombre. Teresa Rodríguez, una antigua amiga de la familia, abogada jubilada, a la que Elena no veía desde hacía años. Teresa siempre había sido una mujer de principios fuertes, alguien que no toleraba las injusticias. Si Elena lograba contactarla, quizás habría una oportunidad. El problema era cómo. Victoria controlaba su teléfono, monitorizaba sus llamadas. Elena ya no tenía móvil propio, solo el teléfono fijo del piso, que estaba en el salón. Pero por la noche, cuando Victoria durmiera, quizás... La anciana pasó horas planeando. Esperó hasta estar segura de que Victoria y Marcelo estaban dormidos. Luego, con pasos cuidadosos y silenciosos, salió de la habitación. Conocía cada centímetro de esa casa, incluso en la oscuridad, que para ella era permanente. Contó los pasos, usó las paredes como guía, memorizó cada mueble con el que podría tropezar. Llegó al salón, el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que despertaría a toda la casa. Tanteó hasta encontrar el teléfono. Luego tuvo que hacer lo más difícil, recordar el número de Teresa. Habían pasado años, pero Elena rezó para que el número siguiera siendo el mismo. Con dedos temblorosos, marcó. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. Elena estaba a punto de colgar cuando una voz somnolienta respondió. «Dígame». «Teresa, soy Elena. Elena Álvarez. Perdona que llame tan tarde yo». «¿Elena? Dios mío, hace años que no hablamos. ¿Está todo bien?» Teresa pareció despertarse al instante, alarmada por el tono de voz de su amiga. «No, Teresa, nada está bien. Necesito ayuda. Yo...» Elena comenzó a explicar, las palabras saliendo en un flujo desesperado. Contó sobre Victoria, sobre la manipulación, sobre los planes de internarla. Todo salió en un torrente de desesperación. Teresa escuchó en silencio, haciendo preguntas puntuales, y Elena podía oír el sonido de ella tomando notas. Cuando Elena terminó, Teresa habló con la voz firme de quien estaba formulando un plan.
Helena, necesitas documentarlo todo. Cualquier conversación que oigas, cualquier amenaza, tienes cómo grabar. No, Victoria lo controla todo. Entonces necesitas testigos, alguien en quien confíes, la empleada, algún vecino, alguien. La empleada fue despedida, y yo no salgo de casa. Teresa se quedó en silencio por un momento. De acuerdo, mañana mismo empezaré a investigar a esa tal Victoria. Contrataré a un investigador privado. Si está desviando dinero como dices, encontraremos las pruebas. Mientras tanto, tienes que mantenerte a salvo. Si sientes que estás en peligro real, llama a la policía. No lo dudes. Pero Victoria dijo que tiene un médico que certificará que estoy loca, que tiene testigos falsos. Déjame eso a mí, conozco gente. Vamos a exponer a esa mujer, Helena. Pero tienes que ser fuerte. Tienes que resistir. No dejes que te interne, pase lo que pase. Si es necesario, huye. Ve a un hotel, a casa de alguien. Pero no dejes que te meta en una institución. Las palabras de Teresa trajeron la primera chispa de esperanza real en semanas. Quizás había una salida. Quizás no estaba completamente sola. Gracias, Teresa, no sé qué haría sin ti. Somos amigas desde hace 40 años, Helena. No voy a dejar que nadie te haga esto. Llámame mañana a la misma hora. Tendré más información. Helena colgó el teléfono con las manos temblando de alivio y miedo. Necesitaba volver a la habitación antes de que alguien notara su ausencia. Empezó a caminar de regreso, contando los pasos, cuando oyó un sonido que la congeló en el sitio. Pasos. Viniendo del pasillo. Alguien estaba despierto. Helena se quedó paralizada, el corazón casi deteniéndose. Los pasos se acercaban y reconoció la cadencia. Victoria. ¿Yendo a alguna parte, Helena? La voz de la nuera cortó el silencio como una cuchilla. ¿O volviendo de algún sitio? Yo solo tenía sed. Vine a por agua, mintió Helena desesperada. ¿Con sed? Victoria se acercó, y Helena pudo sentir su aliento cuando habló. Qué curioso, porque juraría haberte oído hablar por teléfono. ¿A quién llamaste, Helena? ¿A quién le contaste nuestras conversaciones privadas? A nadie. No llamé a nadie. Mentirosa. Victoria cogió el teléfono, pulsando el botón de rellamada. El número de Teresa apareció en la pantalla. Ah, Teresa Rodríguez, tu antigua amiga abogada. ¡Qué coincidencia tan interesante! Helena sintió que el pánico se apoderaba de ella. Solo quería hablar con una amiga. Hace tanto tiempo que no hablo con nadie. ¿Y qué le contaste exactamente? Victoria sujetó el brazo de Helena con fuerza. ¿Qué le dijiste? Nada, solo una conversación normal, sobre cómo estoy, sobre... No me subestimes, Helena. Victoria apretó más fuerte, haciendo que Helena gimiera de dolor. Sé que le contaste sobre nuestros planes, sobre el dinero, sobre todo. Acabas de cometer el mayor error de tu vida. Victoria arrastró a Helena de vuelta a la habitación con una fuerza brutal, empujándola sobre la cama. ¿Crees que una abogada jubilada te va a ayudar? ¿Que va a conseguir probar algo? Victoria rió, un sonido sin humor. No tienes ni idea de quién soy realmente, Helena, de las conexiones que tengo, del poder que he construido. Teresa Rodríguez no es nada, y para mañana al mediodía sabrá que es mejor no meterse en mis asuntos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Helena, aterrorizada. Lo que debería haber hecho hace meses, resolver este problema de una vez por todas. Victoria salió de la habitación, dando un portazo. Helena se quedó tumbada en la oscuridad, temblando incontrolablemente. Había intentado pedir ayuda y solo lo había empeorado todo. Victoria estaba furiosa, impredecible, y Marcelo viajaría por la mañana, dejándola completamente vulnerable. Las horas siguientes se arrastraron en una vigilia de terror. Helena no podía dormir. Cada sonido la hacía sobresaltarse. Cada minuto que pasaba aumentaba su pavor. Cuando el sol comenzó a salir, oyó a Marcelo preparándose para irse. Llamó suavemente a su puerta. «Mamá, me voy. Vuelvo en 3 días. Victoria cuidará de ti». «Hijo». Helena se levantó de la cama, yendo hacia la puerta. «¿Puedo hablar contigo un minuto?»,
Por favor. Hubo una pausa. Mamá, llego tarde. El vuelo es en 1 hora. Es importante. Por favor. Marcelo abrió la puerta y Elena pudo sentir su impaciencia. ¿Qué pasa? Elena abrió la boca, todas las denuncias, todas las peticiones de ayuda listas para salir. Pero entonces sintió la presencia de Victoria en el pasillo, escuchando cada palabra. Y recordó las amenazas, el médico falso, los testigos comprados. Si denunciaba a Victoria ahora sin pruebas, sería su palabra contra la de su nuera. Y ella ya había plantado tantas semillas de duda sobre la cordura de Elena que Marcelo probablemente se pondría del lado de su esposa. Nada, hijo, solo quería desearte buen viaje. Elena forzó una sonrisa. Ten cuidado. Marcelo la abrazó rápidamente. Vuelvo pronto, mamá. Cuídate. Tan pronto como él se fue, Victoria entró en la habitación de Elena. Una decisión muy sabia no decir nada. Quizás estés aprendiendo después de todo. Elena no respondió. Sabía que las próximas horas serían decisivas. O encontraba una forma de escapar, o estaría perdida para siempre. La batalla había llegado a su punto más peligroso, y Elena necesitaría todo su coraje restante para sobrevivir a lo que estaba por venir. La mañana llegó pesada y sofocante. Elena apenas había dormido, cada músculo de su cuerpo tenso, esperando lo peor. Cuando oyó a Victoria abrir la puerta de Minones en su habitación, supo que algo era diferente. Había una determinación fría en la forma en que la nuera se movía, un silencio calculado que era más aterrador que cualquier amenaza verbal. «Vístete». Victoria arrojó ropa sobre la cama. «Vamos a salir». «¿Salir? ¿A dónde?» «A resolver un problema», dijo Victoria con una frialdad que heló la sangre de Elena. «Y no sirve de nada resistirse. O vienes por las buenas o te llevo a la fuerza. Tú eliges». Elena sabía que no tenía opciones. Con manos temblorosas, se cambió de ropa. Luego permitió que Victoria la guiara fuera del piso. En el ascensor, intentó prestar atención a los sonidos, a los olores, cualquier cosa que pudiera darle una pista de a dónde iban. Pero Victoria permaneció en silencio, sujetando su brazo con demasiada fuerza. Cuando salieron del edificio, Elena sintió el frío sol de enero en el rostro. Victoria la empujó dentro de un coche y pronto estaban en movimiento. El viaje duró unos 30 minutos y Elena intentó usar sus otros sentidos para mapear el camino, pero el miedo dificultaba la concentración. Cuando el coche se detuvo, Victoria la ayudó a salir. Luego la guió por un camino de piedras. Elena podía oír pájaros cantando, sentir la brisa más fresca, diferente del aire contaminado de la Castellana. Estaban en algún lugar alejado de la ciudad. «¿Dónde estamos?», preguntó Elena con la voz quebrada. «En un lugar donde nadie nos oirá», respondió Victoria, y había algo perturbador en la satisfacción de su voz. «Un lugar donde podemos tener esa conversación final que he estado posponiendo durante tanto tiempo». Elena sintió crecer el pánico. Se habían detenido frente a lo que parecía ser una casa, y Victoria la empujó dentro. El ambiente olía a moho, como si hubiera estado cerrado mucho tiempo. Una casa abandonada. «Siéntate». Victoria forzó a Elena a sentarse en una silla dura de madera. «¿Qué vas a hacerme?». Elena ya no podía ocultar el terror en su voz. «Lo que debería haber hecho en el momento en que empezaste a hacer preguntas». Victoria comenzó a caminar a su alrededor, y Elena podía oír sus pasos resonando en el ambiente vacío. «Verás, Elena, llevo trabajando en este plan 5 años. Desde el día que conocí a Marcelo. Era perfecto, exitoso, ingenuo y desesperado por encontrar a alguien después de su divorcio fallido. Fue fácil hacer que se enamorara. Fácil. Casarme con él. Y sería fácil controlarlo todo si no fuera por ti». Elena permaneció en silencio, temblando. «Tú y tu presencia constante, tu forma de mirarme como si supieras que era falsa. Incluso después de perder la vista, era como si pudieras ver a través de mí. Y tenías razón, por supuesto. Siempre fui falsa. Cada sonrisa, cada palabra dulce,
cada muestra de cuidado, todo calculado, todo parte del plan. Victoria se detuvo frente a Elena. No quiero a Marcelo, nunca lo quise. Es un medio para un fin, y tú lo descubriste demasiado rápido. ¿Por qué me cuentas esto?, susurró Elena. Porque ya no importa. Victoria se agachó quedando a la altura de Elena. Anoche, después de que llamaras a esa abogada ridícula, tuve una conversación muy interesante con algunos socios míos, gente que resuelve problemas complicados, y llegamos a la conclusión de que sería mucho más simple si simplemente desaparecieras. El corazón de Elena se detuvo. ¿Desaparecer? No te preocupes. No voy a hacer nada permanente. No soy una asesina, Elena. Soy una mujer de negocios. Pero existe un pequeño sanatorio en la sierra, un lugar discreto, que acepta pacientes sin muchas preguntas. Hoy mismo serás internada. Allí te darán medicamentos fuertes, cosas que dejarán tu mente tan confusa que no podrás ni recordar tu propio nombre. Y si por casualidad consigues decir algo, ¿quién le va a creer a una vieja ciega y senil? Marcelo me buscará. Lo hará, al principio. Pero tendré una historia muy triste que contar, sobre cómo tuviste un brote violento, intentaste agredirme, y tuve que internarte por tu propia seguridad. Tengo testigos que confirman tu comportamiento extraño en los últimos meses. Tengo informes médicos falsos pero muy convincentes, y tengo la confianza total de tu hijo. Victoria se levantó. ¿A quién crees que le va a creer? Diré la verdad. Gritaré, haré cualquier cosa para... Puedes intentarlo. Victoria rió. Pero ese lugar está muy bien aislado acústicamente, y los empleados están muy bien pagados para ignorar cualquier queja. Ya hemos llevado a otros pacientes problemáticos allí. Ninguno de ellos causó muchos problemas después de la primera semana de medicación. Elena sintió las lágrimas correr. Este era el fin. Después de todo, después de luchar, de intentar defenderse, sería derrotada así. Encerrada en un psiquiátrico, drogada hasta la inconsciencia, olvidada por todos. Pero antes de irnos, necesito resolver una última cosa. Victoria cogió el móvil de Elena que estaba en su bolso. Esa llamada a Teresa Rodríguez fue un error. Le voy a mandar un mensaje ahora, desde tu teléfono, diciendo que estabas confusa anoche, que no sabías lo que decías, que todo está bien. Eso me comprará tiempo hasta que esté segura de que ya no es una amenaza. Mientras Victoria escribía el mensaje, Elena hizo lo único que podía: rezar. Rezó por un milagro, por cualquier cosa que pudiera salvarla de esa pesadilla. Y entonces, de forma completamente inesperada, oyeron el sonido de un coche llegando. Victoria se quedó helada, corriendo hacia la ventana para ver quién era. «Mierda», susurró, y había un miedo genuino en su voz por primera vez. «Es la policía». El corazón de Elena dio un vuelco. ¿Teresa? ¿Habría logrado actuar tan rápido? Dos policías salieron del coche, acercándose a la casa. Victoria miró frenéticamente a su alrededor, luego se volvió hacia Elena. «No vas a decir ni una palabra. ¿Entendido? Ni una palabra, o te juro que te haré pagar de formas que ni te imaginas». Antes de que Elena pudiera responder, llamaron a la puerta. «¡Policía, abran la puerta!». Victoria respiró hondo, arreglándose el pelo y componiendo una expresión preocupada antes de abrir. «Agentes, gracias a Dios. Mi suegra se escapó de casa esta mañana. Tiene demencia, ¿saben? Se pone muy confusa. Conseguí rastrearla hasta aquí a través de su móvil. Estaba tan preocupada». Los policías entraron, viendo a Elena sentada en la silla, obviamente asustada y desorientada. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con expresión amable, se acercó a ella. «Señora, ¿se encuentra bien? ¿Su nombre es Elena Álvarez?». «Sí», susurró Elena, y entonces tomó la decisión más valiente de su vida. «No, yo no me escapé. Ella me trajo aquí. A la fuerza. Está intentando internarme en un psiquiátrico en contra de mi voluntad». Victoria rió, un sonido perfectamente calibrado de exasperación afectuosa. «¿Ven, agentes? Es exactamente así como se pone cuando está en crisis. Acusa a todo el mundo de conspirar contra ella.
Es muy triste, tengo informes médicos que comprueban el diagnóstico de demencia con episodios paranoicos. Es mentira. Elena se levantó, apoyándose en el bastón. Está desviando dinero de la empresa de mi hijo. Está planeando drogarme y dejarme encerrada. Por favor, tienen que investigar. Los dos policías intercambiaron miradas, claramente indecisos sobre a quién creer. «Suegra», dijo Victoria con voz temblorosa, lágrimas perfectamente falsas brotando en sus ojos. «Por favor, no hagas esto. Sabes que solo quiero cuidarte. Marcelo confía en mí. Yo nunca haría nada para hacerte daño». El policía de más edad miró de una a la otra. «Señoras, creo que será mejor que resolvamos esto en la comisaría. Necesitaremos documentación, declaraciones. Si se están haciendo acusaciones serias, deben ser investigadas adecuadamente». Victoria palideció ligeramente, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto, agente. Cualquier cosa para demostrar que solo estoy intentando ayudar a mi suegra. Solo necesito llamar a mi marido antes, para avisarle de lo que está pasando». «Puede llamar después», dijo el policía firmemente. «Por ahora ambas nos acompañarán». En el coche de policía, Elena sentía el corazón dispararse. Era su oportunidad, quizás la única que tendría. Necesitaba contarlo todo, hacer que le creyeran antes de que Victoria tejiera más mentiras convincentes. En la comisaría, fueron separadas para prestar declaración. Elena fue llevada a una pequeña sala donde una investigadora de aspecto serio la esperaba. La mujer se presentó como la inspectora Sandra Matas. «Doña Elena ha hecho acusaciones muy serias contra su nuera. Necesito que me lo cuente todo desde el principio. Y quiero que sea totalmente honesta conmigo». Elena respiró hondo y comenzó. Contó los meses de manipulación, las conversaciones que oía, el plan de internarla, el desvío de dinero. Habló durante casi una hora, las palabras saliendo en un torrente de desesperación y alivio por tener finalmente a alguien que escuchaba. La inspectora tomaba notas, haciendo preguntas específicas, pidiendo detalles. Cuando Elena terminó, Sandra se quedó en silencio por un momento. «Doña Elena, sus acusaciones son graves, pero tengo que ser honesta con usted. Sin pruebas concretas, será muy difícil actuar. Es su palabra contra la de su nuera, y ella tiene documentación que sugiere que usted tiene problemas cognitivos». «Los documentos son falsos», insistió Elena. «Puede ser, pero tendremos que demostrarlo». La inspectora se inclinó hacia adelante. Mencionó que su nuera hablaba de desvío de dinero. ¿Recuerda detalles específicos? Nombres, valores, cuentas bancarias. Elena intentó concentrarse, buscando en su memoria los fragmentos de conversaciones que había oído. Recordó algunos nombres, menciones a Andorra, valores que parecían significativos. Le contó todo lo que pudo a la inspectora. «De acuerdo», Sandra suspiró. «Iniciaremos una investigación preliminar, pero doña Elena, tengo que advertirle, si no encontramos nada concreto, y si los médicos que su nuera contrate certifican que usted necesita cuidados especializados, no podré impedir que la internen. Por favor». Elena sujetó la mano de la inspectora. «Por favor, no deje que me haga esto. Sé que parece una locura. Sé que ella ha construido todo para hacerme parecer loca. Pero le juro que estoy diciendo la verdad». Sandra apretó su mano amablemente. «Haré lo que pueda. Ahora, ¿hay alguien con quien pueda quedarse mientras investigamos? No creo que sea seguro que vuelva a casa con su nuera, al menos no ahora. Tengo una amiga, Teresa Rodríguez, abogada jubilada. Dijo que me ayudaría. La contactaré, mientras tanto quédese aquí. Está a salvo». Las horas siguientes fueron un borrón. Elena fue instalada en una sala de espera, donde le trajeron agua y un sándwich que apenas pudo comer. Podía oír movimientos en la comisaría, voces conversando en tono bajo, teléfonos sonando. Estaba exhausta, emocionalmente destrozada, pero por primera vez en meses sentía una pequeña chispa de esperanza. Teresa llegó 2 horas después, acompañada por un hombre que presentó como abogado penalista. Elena se arrojó a los brazos de su amiga, permitiéndose finalmente derrumbarse. «Ya está todo bien, querida.
Teresa la sujetó firmemente. Has sido muy valiente al llamarme, al denunciar en la comisaría. Ahora vamos a luchar juntas. El abogado, el doctor Augusto Ferrer, explicó los siguientes pasos. Necesitarían reunir pruebas, conseguir una orden judicial que impidiera a Victoria acercarse a Elena, impugnar los informes médicos falsos. Sería una batalla legal compleja, pero él estaba confiado. Mientras tanto, Elena se quedaría en casa de Teresa, en Chamberí, donde estaría segura. La inspectora Sandra había aceptado el arreglo temporal, especialmente considerando que había iniciado una investigación sobre las actividades financieras de Victoria. Cuando finalmente salieron de la comisaría, ya era tarde. Teresa guió a Elena hasta su coche y de camino a su casa le contó lo que había sucedido por la mañana. Cuando recibí ese mensaje de tu móvil diciendo que todo estaba bien, supe al instante que no eras tú. Nos conocemos desde hace demasiado tiempo, Elena. Tú nunca usarías esas palabras, ese tono, así que llamé inmediatamente a un contacto que tengo en la policía y pedí que verificaran tu paradero a través del GPS del móvil. Gracias a Dios, logramos localizarte a tiempo. Me salvaste la vida, Teresa, lloró Elena. Literalmente la salvaste. Esto aún no ha terminado. Teresa le sujetó la mano. Victoria es peligrosa, tiene recursos, contactos, luchará, pero nosotras también lo haremos, y tenemos algo que ella no tiene, la verdad. Llegaron a casa de Teresa, un piso acogedor con olor a café y libros viejos. Teresa ayudó a Elena a instalarse en la habitación de invitados, le trajo ropa limpia, le preparó una infusión calmante. Por primera vez en tanto tiempo, Elena se sintió cuidada de verdad, sin segundas intenciones, sin manipulación. Pero la noche trajo nuevos acontecimientos. El doctor Ferrer llamó, su voz tensa. Tengo buenas y malas noticias. La buena, la inspectora. Sandra ha conseguido una orden preliminar que impide a Victoria acercarse a Elena hasta la conclusión de la investigación. La mala. Victoria ha contratado a abogados muy caros y está alegando que Elena fue inducida por usted, Teresa, a hacer falsas acusaciones. Ha presentado una solicitud de incapacitación, alegando que Elena es incapaz de tomar decisiones por sí misma. Elena sintió que el suelo desaparecía de nuevo. La incapacitación significaría perder completamente su autonomía, quedar a merced de un tutor, y con los contactos que Victoria tenía, podría manipular el sistema para convertirse en esa tutora. Pero no se preocupen, continuó el doctor Ferrer. Vamos a impugnarlo con todo. Y tengo otra noticia. La investigación financiera inicial ya ha revelado algunas inconsistencias en las cuentas de la empresa. Nada concreto todavía, pero son indicios de que Elena puede tener razón sobre el desvío de dinero. Era un comienzo. Pequeño, frágil, pero un comienzo. Durante los días siguientes, mientras Marcelo todavía estaba en Barcelona ajeno a todo lo que sucedía, la batalla legal se intensificó. Victoria usó cada recurso a su alcance, cada contacto, cada mentira bien construida. Pero el equipo de Elena también estaba trabajando incansablemente. El doctor Ferrer consiguió médicos independientes para evaluar a Elena, quienes certificaron que estaba lúcida y era capaz. Consiguió registros de llamadas que mostraban la frecuencia anormal con la que Victoria contactaba a ciertas personas sospechosas. Empezó a desmantelar, pieza por pieza, la red de mentiras que Victoria había tejido. Y entonces, al tercer día, sucedió algo que lo cambió todo. La inspectora Sandra consiguió una orden judicial para acceder a las cuentas bancarias de las empresas controladas por Victoria, y lo que encontraron fue devastador. Millones de euros desviados a lo largo de 5 años, cuentas en paraísos fiscales, contratos fraudulentos, una compleja red de corrupción financiera. Era la prueba que necesitaban. Victoria no era solo manipuladora, era una delincuente. Sandra llamó a Teresa con la noticia. Lo tenemos. Tenemos pruebas más que suficientes para una orden de detención. Vamos a por ella hoy mismo. Elena escuchó la noticia con una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por ser finalmente reivindicada, por ver emerger la verdad. Tristeza por Marcelo,
que volvería de su viaje para descubrir que su esposa era un fraude, una criminal que había manipulado no solo a su familia, sino a su empresa y su corazón. Cuando Marcelo finalmente regresó a Madrid esa noche, fue recibido en la entrada del edificio por la policía. La escena era caótica. Victoria siendo sacada del piso esposada, gritando acusaciones, intentando mantener las apariencias hasta el último segundo. Marcelo lo observó todo en estado de shock absoluto, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. La inspectora Sandra le explicó la situación: los fraudes, los desvíos, los intentos de internar a Elena ilegalmente, todo. Marcelo se quedó pálido, tambaleándose, teniendo que apoyarse en la pared. «Mi madre. ¿Dónde está mi madre?», fue lo primero que consiguió preguntar cuando recuperó la voz. «Está a salvo con amigos». Sandra le entregó una tarjeta. «Este es el contacto». «Está bien, señor Álvarez. Muy valiente, de hecho». Fue ella quien lo expuso todo. Marcelo cogió la tarjeta con manos temblorosas, la culpa ya comenzando a corroer su corazón. ¿Cómo no se había dado cuenta? ¿Cómo había dejado que eso le pasara a su propia madre? Mientras tanto, en casa de Teresa, Elena recibía la llamada de Sandra con la noticia: Victoria había sido detenida. Las pruebas eran irrefutables, la pesadilla había terminado. Elena se derrumbó en lágrimas, años de tensión, miedo y dolor finalmente liberándose. Teresa la abrazó, y las dos amigas lloraron juntas, por la prueba que había pasado y por el alivio de haber sobrevivido. Pero Elena sabía que había una conversación pendiente, una conversación con Marcelo que sería dolorosa para ambos, pero necesaria. Su hijo necesitaba entender lo que había sucedido, cuánto había sufrido ella, y cómo casi lo había perdido por las manipulaciones de Victoria. Esa conversación llegaría, pero por ahora, esa noche, Elena se permitió simplemente respirar. Respirar sabiendo que estaba libre, que había luchado, que había vencido. La mañana siguiente llegó con una claridad diferente para Elena. Por primera vez en meses, se despertó sin ese peso abrumador en el pecho, sin el miedo constante que se había convertido en su compañero diario. En la acogedora casa de Teresa, envuelta por el olor a café recién hecho y pan tostado, Elena se permitió simplemente existir sin terror. Teresa entró en la habitación trayendo el desayuno en una bandeja. «Buenos días, querida. ¿Has dormido bien?» «Mejor que en los últimos 6 meses juntos». Elena sonrió, una sonrisa genuina que hacía mucho tiempo que no visitaba su rostro. «Gracias, Teresa, por todo. No tienes que agradecerme». Teresa dejó la bandeja y se sentó en el borde de la cama. «Sabes, pensé mucho en todo esto durante la noche, en cómo esa mujer casi consiguió destruirte, y me quedé pensando en cuántas otras Elenas hay por ahí, atrapadas en situaciones similares, sin nadie que las crea». Elena asintió, sintiendo el peso de esa verdad. «Casi me rendí. Hubo momentos en los que pensé en simplemente aceptar el destino que ella estaba trazando para mí. Si no fuera por ti, pero no te rendiste, y eso es lo que importa». Teresa le apretó la mano. «Esta tarde Marcelo vendrá a visitarte. El doctor Ferrer pensó que era mejor darle la noche para procesarlo todo antes de vuestro encuentro». El corazón de Elena se encogió al oír el nombre de su hijo. Marcelo, su niño, ahora un hombre destrozado por el descubrimiento de que la mujer que amaba era una mentira andante. ¿Cómo sería ese encuentro? ¿Qué se dirían el uno al otro después de todo lo que había pasado? Las horas hasta media tarde se arrastraron en una agonía de anticipación. Elena se dio un baño largo, dejando que el agua caliente lavara no solo la suciedad física, sino simbólicamente todo el veneno de los últimos meses. Teresa la ayudó a elegir ropa cómoda, le cepilló el pelo con delicadeza y se quedó a su lado ofreciéndole palabras tranquilizadoras. Cuando el timbre finalmente sonó, Elena sintió que las piernas le flaqueaban. Teresa fue a abrir, y Elena oyó la voz rota de Marcelo en el pasillo. «¿Mamá? ¿Está aquí?» «Está, Marcelo. Entra». Teresa lo guió hasta el salón donde Elena esperaba. El silencio que siguió cuando él entró fue denso, cargado de emociones conflictivas.
Elena podía oír la respiración irregular de su hijo, sentir su presencia a pocos metros de distancia, pero ninguno de los dos sabía cómo empezar. Fue Marcelo quien rompió el silencio, su voz ronca de tanto llorar. «Mamá, yo...» Se detuvo, las palabras atascándose en su garganta. «Lo siento tanto, tanto. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo dejé que te pasara esto?» Elena extendió las manos y Marcelo se acercó arrodillándose ante ella y sujetando sus manos como si fueran su única ancla en medio de la tormenta. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras apoyaba la cabeza en el regazo de su madre, sollozando como no lo hacía desde niño. «Hijo». Elena le acarició el pelo, sus propias lágrimas cayendo. «No, podías saberlo. Ella era muy buena manipulando, muy convincente, pero debería haberme dado cuenta. Debería haber visto las señales. Intentaste decírmelo, ¿verdad? Ese día, antes de mi viaje, querías contarme algo». Marcelo levantó la cabeza, la voz rota de culpa. «Y yo tenía prisa. Estaba pensando en los negocios, en el viaje, en todo menos en ti. Te fallé, mamá. Cuando más me necesitabas, te fallé». «No digas eso». Elena sostuvo su rostro entre las manos, incluso sin poder ver sus facciones. Ella sabía cómo hacerte dudar de mí. Plantó semillas de desconfianza sobre mi salud mental. Le creíste porque construyó una fachada perfecta. No fue tu culpa. Sí que lo fue. Marcelo se apartó ligeramente, pasándose las manos por la cara en un gesto de desesperación. Yo la metí en nuestra casa. Le di acceso a ti, a la empresa, a todo, y ella lo usó para torturarte. Mamá, cuando descubrí ayer lo que planeaba hacerte, ese internamiento forzoso, los medicamentos, yo... No pudo terminar la frase. La emoción lo ahogaba. Teresa, que había permanecido discretamente en un rincón de la sala, se acercó con una caja de pañuelos. «Marcelo, ¿puedo decir algo?» Él asintió, aceptando los pañuelos y sonándose la nariz. «Victoria engañó a mucha gente, no solo a ti. Tenía documentos falsos, testigos comprados, toda una red de mentiras tan bien construida que incluso a investigadores experimentados les llevó tiempo desmantelarla. Fuiste víctima de ella tanto como tu madre. La diferencia es que Elena pagó un precio mucho más alto». Teresa hizo una pausa. «Lo que importa ahora es cómo vais a seguir adelante. Cómo vais a reconstruir la confianza y vuestra relación». Marcelo miró a su madre, los ojos rojos e hinchados. «Mamá, voy a pasar el resto de mi vida compensándote por esto. Voy a cuidarte, voy a...» Elena lo interrumpió, su voz firme a pesar de las lágrimas. «No quiero que pases la vida culpándote, Marcelo. No fue por eso por lo que luché tanto. Luché por la oportunidad de tener una relación de verdad de nuevo, sin mentiras, sin manipulaciones entre nosotros. Solo nosotros dos, madre e hijo, como siempre deberíamos haber sido». Las palabras golpearon a Marcelo de lleno y abrazó a su madre con una intensidad desesperada, como si temiera que pudiera desaparecer si la soltaba. Los dos permanecieron así durante largos minutos, llorando, procesando, comenzando el largo camino de la sanación. Cuando finalmente se separaron, Marcelo se secó las lágrimas e intentó recomponerse. «Se lo he dicho al doctor Ferrer y a la inspectora Sandra. Voy a abrir todos los libros contables de la empresa para una investigación completa. Todo lo que Victoria tocó será auditado, y me aseguraré personalmente de que responda por cada crimen que cometió». Elena asintió. «¿Y la empresa? ¿Cómo están las cosas?» «Complicadas». Marcelo suspiró pesadamente. «Victoria desvió mucho dinero. Tendremos que reestructurar completamente, recortar algunas áreas, posiblemente vender activos. Pero sobreviviremos. La base de la empresa es sólida. Lo que hizo fue terrible, pero no fue lo suficientemente destructivo como para quebrarnos por completo». «¿Y tú? ¿Cómo estás lidiando con todo esto emocionalmente?», preguntó Elena con la preocupación maternal que nunca había perdido, incluso en los momentos más oscuros. Marcelo dudó, claramente luchando con las palabras. «La quería, mamá. O creía que la quería.
Ahora ya no sé qué era real y qué era una ilusión. Cada recuerdo de los últimos 5 años está contaminado. Cada momento feliz que pensé haber vivido con ella, ahora parece una mentira. Es como si me hubiera despertado y descubierto que la mitad de mi vida adulta ha sido un fraude. Sé que duele. Elena le tocó el rostro con delicadeza. Pero lo superarás. Llevará tiempo, será difícil, pero saldrás más fuerte. Y yo estaré aquí, siempre. ¿Dónde quieres vivir ahora, mamá? Puedes volver al piso, por supuesto. Es tu casa. Pero si prefieres un lugar nuevo, sin los malos recuerdos, lo entiendo perfectamente. Puedo buscar algo en Chamberí, cerca de Teresa, o quiero volver a casa, dijo Elena con convicción. A nuestro piso. No voy a dejar que Victoria me robe eso también. Esa casa tiene décadas de buenos recuerdos, de momentos contigo y con tu padre. No la abandonaré por unos meses malos. ¿Estás segura? Lo estoy, pero con algunos cambios. Quiero contratar a una cuidadora de verdad, alguien de confianza. Y quiero volver a tener vida propia. Retomar las clases de piano adaptadas que hacía antes de que Victoria me convenciera de dejarlas. Quizás incluso participar en ese grupo de apoyo para personas con discapacidad visual que frecuentaba. Marcelo sonrió por primera vez desde que había llegado. Eso suena maravilloso, mamá. Lo haremos realidad. Todo eso y más. Los días siguientes trajeron una rutina nueva y restauradora. Elena volvió al piso, pero esta vez todo era diferente. Marcelo contrató a doña Beatriz, una señora amable y paciente de 50 años, con experiencia en cuidar a personas con discapacidad visual. A diferencia de Victoria, Beatriz trataba a Elena con respeto genuino, siempre preguntando antes de hacer algo, siempre respetando su autonomía. Marcelo también cambió su rutina, redujo los viajes de negocios, delegó más responsabilidades en su equipo de confianza y empezó a comer con su madre al menos 3 veces por semana. Hablaban de verdad ahora sin las barreras que Victoria había construido entre ellos. Hablaban del pasado, del padre de Marcelo, de arrepentimientos y esperanzas. Cada conversación era un ladrillo en la reconstrucción del puente que casi había sido destruido. La investigación sobre Victoria avanzaba rápidamente. La inspectora Sandra, con la ayuda de auditores forenses, descubrió una red de fraudes aún más compleja de lo que se había imaginado inicialmente. Victoria había creado empresas fantasma, falsificado contratos, desviado fondos no solo de la empresa de Marcelo, sino de otros inversores a los que había engañado a lo largo de los años. El valor total superaba los 10 millones de euros. Cuando el caso fue a juicio 3 meses después, la sala del tribunal estaba abarrotada. Elena insistió en estar presente, aunque sabía que sería un ambiente emocionalmente desafiante. Teresa y Marcelo la acompañaron, sentándose uno a cada lado de ella, sus presencias siendo anclas de fuerza. Cuando Victoria fue llevada a la sala, las esposas tintineando, Elena la oyó pasar. La mujer que un día pareció tan poderosa, tan en control, ahora sonaba disminuida. Pero aún así, hasta el último momento, Victoria intentó manipular. Su declaración fue una obra maestra de distorsiones. Se pintó como una víctima, alegando que era incomprendida, que había sido acusada injustamente, que todo no era más que un malentendido contable. Lloró lágrimas perfectamente calibradas. Imploró comprensión. Intentó despertar simpatía. Pero las pruebas eran irrefutables. Documentos, registros bancarios, declaraciones de múltiples testigos, grabaciones de conversaciones. Todo construía un caso innegable de fraude sistemático, abuso psicológico e intento de internamiento ilegal. Cuando llegó el turno de Elena de declarar, caminó hacia el frente con la ayuda de Beatriz, se posicionó en el lugar indicado y comenzó a hablar. Su voz, que había sido silenciada durante tanto tiempo, ahora resonaba clara y firme por la sala. Lo contó todo: los meses de manipulación, las amenazas veladas, el aislamiento forzado, el miedo constante. Describió cómo era sentirse prisionera en su propia casa, cómo era que su cordura fuera cuestionada repetidamente, cómo era perder lentamente la conexión con su propio hijo
por las mentiras que se plantaban entre ellos. Hubo momentos en que su voz flaqueó, cuando las emociones amenazaron con ahogarla, pero continuó, porque otras Elenas necesitaban oírlo. Otras personas vulnerables que estaban siendo manipuladas necesitaban saber que podían luchar, que podían vencer. Cuando terminó, la sala estaba en silencio absoluto. Algunos miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. El propio juez parecía visiblemente conmovido. El juicio duró 4 días. Al final, Victoria fue condenada a 12 años de prisión por fraude, apropiación indebida, abuso psicológico e intento de internamiento ilegal. La sentencia fue recibida con aplausos en la sala, y Victoria fue retirada entre gritos, finalmente despojada de la máscara de compostura que había mantenido durante tanto tiempo. Fuera del tribunal, Elena respiró hondo el aire fresco, sintiendo el sol en el rostro. Se acabó, susurró a Marcelo. Realmente se acabó. Sí, mamá, se acabó. Y ahora empezamos de nuevo. Los meses siguientes trajeron transformaciones profundas. Marcelo trabajó incansablemente para recuperar la empresa de los daños causados por Victoria. Fue difícil, exigió sacrificios, pero finalmente la empresa se estabilizó e incluso comenzó a crecer de nuevo. Pero más importante que el éxito financiero fue el cambio en Marcelo como persona. Aprendió a valorar lo que realmente importaba, a no dejar que el trabajo consumiera completamente su vida, a estar presente para quienes amaba. Elena también floreció. Volvió a las clases de piano, donde sus manos redescubrieron melodías olvidadas. Participó activamente en el grupo de apoyo, donde su historia inspiró a otros que enfrentaban desafíos similares. Incluso comenzó a dar charlas sobre el abuso contra las personas mayores, usando su experiencia para educar y concienciar. Un año después del juicio, en una tarde soleada de enero, Elena y Marcelo estaban sentados en el balcón del piso. El mismo balcón que un día había sido escenario de amenazas y terror, ahora era un lugar de paz. «Mamá, tengo una sorpresa para ti», dijo Marcelo, y Elena pudo oír la emoción en su voz. «¿Recuerdas que siempre quisiste tener un perro? ¿Un perro guía?» Elena se incorporó, el corazón acelerándose. «Marcelo, ¿en serio?» «Totalmente en serio. Pasé los últimos meses investigando programas de entrenamiento y encontré uno perfecto. El perro llegó ayer. Un Golden Retriever precioso llamado Sol. Ya está entrenado y está esperando en la habitación para conocerte». Lágrimas de alegría corrieron por el rostro de Elena. Durante años había deseado tener un perro guía, pero siempre había algún impedimento. Primero su marido era alérgico, luego la enfermedad de él consumió toda la atención. Después Victoria siempre tenía una excusa para posponerlo. Pero ahora, finalmente. Marcelo la guió hasta la habitación, y cuando abrieron la puerta, Elena oyó el sonido de una cola golpeando entusiastamente el suelo. Un hocico húmedo tocó su mano y sintió el pelaje suave del animal. Sol apoyó la cabeza en su rodilla y Elena sintió una conexión instantánea. «Hola, Sol», susurró, acariciando sus orejas. «Vamos a ser grandes amigos, tú y yo». Y lo fueron. Sol se convirtió no solo en una ayuda práctica para Elena, sino en un compañero fiel. Con él a su lado, recuperó una independencia que pensaba haber perdido para siempre. Podía caminar por el barrio, visitar a Teresa sola, ir a sus clases sin depender constantemente de otros humanos. Era liberador. Marcelo también encontró su camino de regreso al amor, eventualmente. 2 años después de la condena de Victoria, conoció a Ana Paula, una psicóloga especializada en trauma, que trabajaba como voluntaria en el mismo grupo de apoyo que Elena frecuentaba. Ana Paula era amable, honesta, y lo más importante, entendía la importancia de construir relaciones basadas en la verdad y el respeto mutuo. Elena la aprobó de inmediato. A diferencia de Victoria, Ana Paula la trataba como a una persona, no como un obstáculo. Le pedía su opinión, respetaba sus límites y apreciaba genuinamente su compañía.
Cuando Marcelo le pidió matrimonio a Ana Paula un año después, Elena lloró de felicidad por primera vez en mucho tiempo. La boda fue sencilla, celebrada en 1970, el jardín de una pequeña finca en la Sierra de Guadarrama, solo con la familia cercana y amigos íntimos. Elena estaba allí, con Sol a su lado, usando un vestido azul claro que Ana Paula la había ayudado a elegir. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía a la boda, hubo risas leves, todos recordando la boda anterior de Marcelo, que había sido tan diferente. Esta vez no había oposición, solo amor, esperanza y segundas oportunidades. En la fiesta, Teresa brindó por los novios y luego levantó su copa hacia Elena, y un brindis especial por la mujer más valiente que conozco. Elena, nos enseñaste que nunca es tarde para luchar por la justicia, para defender la verdad, para reclamar tu voz. Eres una inspiración para todos nosotros. Los invitados aplaudieron y Elena sintió que se sonrojaba. Pero dentro de ella había un profundo sentimiento de realización. Había sobrevivido. Más que eso, había triunfado. Pasaron los años. Elena vivió para ver a Marcelo y Ana Paula tener 2 hijos, los gemelos Pedro y Julia. Fue una abuela presente y amorosa, contándoles historias, enseñándoles a tocar el piano, compartiendo la sabiduría acumulada en décadas de vida. Los niños adoraban a la abuela Elena y a su perro Sol. No veían en ella a una persona limitada por la ceguera, sino a una mujer fuerte que había superado desafíos inmensos. Elena, por su parte, encontró una renovación en la inocencia y la alegría de los niños. Victoria intentó contactarlos algunas veces desde la prisión, cartas manipuladoras pidiendo perdón, alegando haber cambiado. Marcelo las interceptaba, nunca mostrándoselas a Elena a menos que ella lo pidiera explícitamente. Y Elena nunca lo pidió. Había cerrado ese capítulo de su vida. No había espacio para el veneno de Victoria en su nueva existencia. Una tarde, 7 años después del juicio, Elena estaba sentada al piano tocando una melodía suave, cuando Marcelo llegó para su almuerzo semanal. La escuchó tocar durante unos minutos antes de acercarse. ¿Esa música es nueva?, preguntó él. Lo es. Elena sonrió. Estoy componiendo. La he llamado Renacimiento. Trata sobre las segundas oportunidades, sobre encontrar la luz, incluso cuando todo parece oscuro. Es preciosa, mamá. Marcelo le besó la coronilla. ¿Cómo estás hoy? Feliz, respondió Elena simplemente. Genuinamente feliz. Sabes, hijo, durante aquellos meses terribles con Victoria, pensé que nunca más sería feliz. Pensé que el resto de mi vida sería solo sobrevivir. Pero estaba equivocada. No solo estoy sobreviviendo, estoy viviendo. Realmente viviendo. Te lo mereces. Todo esto y más. Marcelo se sentó a su lado en el banco del piano. Sabes, a veces todavía me siento culpable por no haberme dado cuenta antes, por haber dejado que aquello continuara tanto tiempo. No te culpes más. Elena le sujetó la mano. Lo que pasó nos moldeó, pero no nos definió. Mira todo lo que hemos logrado desde entonces. Tienes una familia preciosa, una esposa maravillosa, hijos increíbles. La empresa está prosperando. Y yo, sonrió. Yo recuperé mi voz. Recuperé mi vida. No desperdicies el presente culpándote por el pasado. Marcelo abrazó a su madre y se quedaron así un rato, simplemente disfrutando de la presencia del otro. Sol se tumbó a los pies de Elena, completando el cuadro de paz doméstica. Afuera, la vida en Madrid continuaba a su ritmo frenético. Los coches tocaban el claxon, la gente corría de un lado para otro, la ciudad pulsaba con energía. Pero dentro de ese piso había una calma preciosa, conquistada a través del dolor, la lucha y la resiliencia. Elena había aprendido lecciones profundas a través de su calvario. Aprendió que la vulnerabilidad no es debilidad, que pedir ayuda es un acto de coraje, no de vergüenza, que la verdad, por más difícil que sea de decir, siempre vale la pena, y que incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que no hay salida, puede haber una luz esperando al otro lado.
Usó esas lecciones en sus charlas, compartiendo su historia con otras personas mayores, con personas con discapacidad, con cualquiera que enfrentara abuso o manipulación. Se convirtió en una voz para los sin voz, una defensora de los vulnerables, transformando su trauma en propósito. Victoria, mientras tanto, cumplía su condena. Había rumores de que intentaba manipular incluso dentro de la prisión, pero sin los recursos y las conexiones que tenía antes, su poder era limitado. Elena rara vez pensaba en ella. La mujer que casi destruyó su vida se había convertido en una nota a pie de página, no en el capítulo principal. El verdadero capítulo principal era este. Elena Álvarez, a sus 79 años, ciega pero vidente en tantos aspectos más importantes, viviendo una vida plena, rodeada de amor verdadero, habiendo triunfado sobre adversidades que habrían quebrado a muchos. Esa noche, después de que Marcelo se fuera, Elena se sentó en el balcón con Sol a su lado, sintiendo la brisa fresca de la noche madrileña. Pensó en el viaje que había hecho, en la mujer que era antes de que Victoria entrara en su vida, en quien se había convertido desde entonces. Era una mujer más fuerte ahora, más sabia, más decidida. Las cicatrices permanecían, claro. Había noches en que se despertaba asustada, recordando las amenazas, el miedo, la sensación de impotencia. Pero esas noches eran cada vez más raras, y cuando llegaban tenía herramientas para lidiar con ellas: terapia, amigos, familia, Sol. Elena sonrió, a la noche, incluso sin poder verla, porque sabía algo profundamente verdadero: había vencido. No solo había vencido a Victoria, sino que había vencido el miedo, la vergüenza, la duda. Había reclamado su vida, su voz, su dignidad. Y eso, pensó mientras acariciaba la cabeza de Sol, eso era una victoria que nadie podría quitarle jamás. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena, Marcelo y el coraje de enfrentar las mayores adversidades haya tocado profundamente vuestro corazón. Si os habéis emocionado con el viaje de esta mujer extraordinaria que transformó su dolor en fuerza, dejad vuestro like en este vídeo, suscribíos al canal y activad la campanita para no perderos ninguna historia. Contadnos en los comentarios qué momento os ha marcado más, qué lección os lleváis de esta narrativa. La historia de Elena nos enseña que nunca es tarde para luchar por la verdad, para defender nuestra dignidad, para reclamar nuestra voz incluso cuando el mundo intenta silenciarnos. Todos los días traemos historias intensas como esta, narrativas que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que la esperanza puede florecer hasta en los lugares más oscuros. Os esperamos en el próximo episodio con otra historia que os hará sentir, reflexionar y creer en el poder de la resiliencia humana. Hasta pronto.